Una vez más de la ciudad de Dickinson, Texas, le mandamos un saludo, un abrazo desde la ciudad de Dickinson, Texas, el Ministerio Palabra de Fe, con su servidor, Pastor Manuel Lorena Gil. Estamos muy agradecidos, muy contentos, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, todos que se conectan. Dios me los bendiga, Dios me los siga guardando. Quiero decirles que vamos para adelante, de gloria en gloria y de victoria en victoria. El próximo domingo que viene estaremos dando a una nueva serie, comienzo, que se titula Preparados para los tiempos finales. Preparados para los tiempos finales, no se lo vaya a perder. Póngase ahorita la fecha, este domingo que viene. Nuestra hermana pastora va a dar inicio a esta nueva serie. Va a ser una serie de mucha bendición. Y hoy vamos a estar terminando ya terminó el domingo y hoy esta serie que se titula Del Pozo al Palacio. Y Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, Cuba, todos que se conectan. Muchas gracias. Gracias, una ofrenda para todos que se conectan. Les amamos. Y en esta preciosa tarde vamos a dejar este lugar a nuestra hermana Zaida. Gloria al Señor que dé este mensaje que se nos ha dado para el día de hoy. Los niños y los enfermos pueden pasar sus estaciones con su maestra. Amén. Dios me los bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga a cada uno, los que están aquí en la iglesia y los que nos miran en las redes sociales. Amén. Acompáñenme, ore por mí, que sea el Señor hablando por medio de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres grande y fiel, Señor. Gracias, Padre, gracias. Tú eres grande, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que van a escuchar esta palabra, Señor, seamos esa tierra fértil, Señor. Que esa semilla que va a ser sembrada en nuestros corazones, Señor, dé fruto, mi Señor, y que dé al 100%, mi Señor, como dice tu palabra, Señor. Que podamos, Padre Celestial, ser llenos de tu palabra, Señor. Apaciónanos, Señor, y danos ese consuelo que solo puede venir de ti, mi Señor. Danos ese descanso que solo puede venir de ti, mi Señor. Padre, en esta noche te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando. Quita todo cansancio, mi Señor. Quita todo lo que, Padre, pueda traer distracción, mi Señor. Y, Padre, pon que nuestros sentidos, Padre, estén atentos a tu palabra, mi Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía nuestro pastor, hoy vamos a hablar, nos hemos deleitado. Me acuerdo que cuando empezamos una vez más esta serie, yo les dije en la Casa de Paz de las Mujeres, les dije, una vez más vamos a entrar a esta serie. Pero hermanos, es de verdad un deleite poder nosotros volver a entrar a un tipo de serie como esta, porque hay muchas cosas que Dios nos sigue hablando y nos va a seguir hablando siempre más con ese tipo de historias que nosotros vemos en su palabra, que son muy poderosas para nuestras vidas, como es la historia de José, que conlleva muchísimas cosas más con esa simple historia de un joven que fue vendido, que fue encarcelado, que fue engañado, que podríamos decir tantas cosas, pero que llegó a un palacio, llegó a ser uno de los más poderosos de ese lugar donde estaba, que era Egipto en ese tiempo. Pero ¿cómo podríamos nosotros trasladar todas esas cosas para nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podríamos trasladar todas esas poderosas y grandes cosas que Dios hizo en la vida de José? ¿Cómo nosotros podríamos traer esa poderosa palabra para nosotros ver y decir, podríamos decir nosotros, ser fatalistas, decir, qué vida tan triste la de José al principio, qué vida tan difícil la de José, que ni sus propios hermanos lo vendieron, yo no quiero, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros podemos trasladar a nuestras vidas y ver que la palabra del Señor también nos dice que en parte nosotros hablamos y en parte profetizamos a nuestras vidas cuando se trata de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. El tema de hoy es cuando Dios muestra su propósito a través de su proceso, de un proceso, ya sea cualquier proceso tan fuerte como el que pasó José en la vida, pero Dios siempre va a revelar
en ese proceso que nosotros pasemos en nuestras vidas, siempre va a revelar ese propósito a los que, como dice su palabra, aman a Cristo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, que perdón no les puse que era el primer versículo, pero nos dice la palabra del Señor, yo creo que es un versículo del que nosotros no sabemos de memoria a todos y que muchas veces lo decimos tal vez de memoria, tal vez lo decimos en tiempos de dificultades, en tiempos difíciles, pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que cuando nosotros somos sus hijos y que estamos siendo esos hijos que quieren hacer la voluntad de Dios, nos dice así. La palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todos no sabemos este versículo, ¿verdad? Pero a veces, hermano, nos quedamos o escuchamos dichos como este versículo en la vida diaria. No te preocupes, no pasa nada, no te preocupes, una palmadita y dice, todo va a ser para bien. Pero se nos olvida un pequeño pedazo de ese verso que dice que es aquellos que escuchan el llamado de Dios. A veces queremos, ¿verdad?, quedarnos con las promesas de Dios, pero tampoco queremos obedecer cuando Dios nos dice sus mandamientos en nuestras vidas, cuando nos dicen, hijo mío, obedéceme, guarda tu corazón, dame tus pensamientos, dame tus anhelos, dame tus deseos, vive, ocúpate de lo que yo tengo para ti, y yo me voy a ocupar de darte todo lo que tú necesitas. Si no lo dice esa palabra, si no lo dice la palabra del Señor eso. Nos dice, que ocúpate de lo que tú tienes y yo te voy a añadir todo lo que necesitas. No te faltará nada. Tenemos promesas en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero vemos un joven que sufrió, que pasó por dificultades, que pasó por engaño, que pasó por la cárcel, que fue olvidado. Vemos un joven al que en todo tiempo, y esto es lo más importante, yo les decía a los jóvenes cuando les estaba enseñando en la Casa de Paz, cuando empezábamos esta serie, les decía, lo importante de José es que él siempre fue inocente y sufrió muchas dificultades y muchas cosas a las que no merecía estar en eso. Hablábamos cuando hablábamos del proceso de aprendizaje, de formación de su carácter, de limpiar, de quitar completamente todo lo que tal vez Dios estaba queriendo formar el carácter en él y decir, no quiero que tengas ni una cosa de la que te sientas tan orgulloso, tan contento, tan feliz de que te puedas sentar o confiar en ello. Tal vez nosotros podríamos decir que eso podría ser para nosotros la tranquilidad. Todos yo creo que quisiéramos tener la tranquilidad de decir, tengo una cuenta de banco que si pasa algo tengo un respaldo. Tengo muchas cosas para decir, en esto voy a poner mi confianza porque tengo esto. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros, dice la palabra del Señor que Él es el dador de todo lo que nosotros necesitamos. Hay miles de promesas en la palabra del Señor que son para usted y para mí. Pero nosotros tenemos que saber que el Señor nos lo va a dar cuando Él crea y crea que es el momento para dárnoslo. Pues el momento para que nosotros podamos no poner la mirada en esas grandes cosas y en esas grandes promesas que Dios tiene para nuestras vidas, no poner nuestra mirada ni nuestra confianza en ellos, sino en el que nos la dio, ¿verdad? Porque muchas de las veces vamos a ver tal vez personas que le hacen promesas a Dios y dicen, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a hacer esto, yo voy a confiar en ti.
pero cuando Dios le da lo que le está pidiendo, se aparta, se olvida. ¿Cuántas veces hemos visto, o tal vez nosotros mismos, hemos clamado por un trabajo? Señor, dame un trabajo donde yo pueda tener una solvencia económica, donde yo pueda sostener mi familia de una manera que pueda estar gozándome. Yo te voy a servir, yo voy a venir a la iglesia, yo voy a hacer... yo siempre te voy a dar el diezmo, yo siempre te voy a dar ofrenda, yo siempre voy a estar agradecido. Pero cambiamos a Dios por el trabajo, una gran bendición que nosotros le pedimos a Dios y que Dios nos la dio, pero cambiamos a Dios por el trabajo. Y hermanos, el que nosotros tal vez como el ejemplo que les doy de que probablemente podamos cambiar a Dios. Yo les estoy hablando de un trabajo, pero puede ser una esposa, puede ser hijos, puede ser las riquezas, pueden ser nosotros mismos que nos amemos más que nada. Pueden ser tantas cosas que nosotros mismos tenemos que examinarnos, que no haya nada en el lugar de Dios, ¿verdad? Que para que ese propósito nosotros podamos entender lo que el Señor quiere hacer para nosotros, lo que Dios quiere llevar a cabo, de que nosotros podamos entender cuál es ese proceso de nosotros ser formados por Dios para poder llegar a ese palacio y para poder llegar y no solo llegar al palacio, sino hacer el propósito de Dios cuando estemos en ese palacio. Amén. Que podamos, porque José no solo llegó al palacio, hermanos, no solo estuvo ahí llegó a ser el gobernador más poderoso, que solo sabemos lo que dice la historia, la palabra del Señor, que solo el rey, ¿cómo? El faraón era más grande que José, que era el gobernador más poderoso. No solo llegó a eso, sino que también empezó a ejercer la inteligencia, la sabiduría que Dios le había dado, el por qué estaba ahí, ¿verdad? Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Génesis 45:5. Y vamos a ver, yo les hablaba todo esto ahorita porque José ya fue formado. Aquí donde estamos, vamos a ver, si usted lee el 45, pero no lo voy a leer porque es mucha historia, pero si usted vaya, lea todo lo que dice la palabra del Señor, todo lo que nos habla, todos estos versos completos, y empápese, porque hay muchas cosas que de repente no las vemos, solo las escuchamos, las vemos en una película, o tal vez solo en lo que nos predican, ¿verdad? Nos gustaría desenvolvernos, irnos verso por verso, ¿verdad? Pero el tiempo transcurre. Pero esta es una historia, hermanos, donde José ya había sido procesado, José ya había pasado todas esas circunstancias, esas dificultades. José ya había pasado, ya estaba en el palacio, ya estaba en el palacio. Y hay cosas en las que nosotros le estamos clamando y pasamos procesos y pasamos los procesos, pero puede ser de que nosotros no veamos qué cosas que tenemos que llevar a cabo, el propósito que Dios nos está llamando cuando estamos ahí en el palacio, que no nos vayamos a perder esas grandes cosas por pequeñas cosas que pueden ser como el no perdonar, como el quedarnos con los derechos que podríamos tener, porque podríamos decir de que José tenía derecho a sentirse traicionado, a sentirse herido, derecho a sentirse con el derecho de sentirse, no les voy a ayudar, voy a dejar que vean cómo solucionan. Pero Dios era más grande el propósito que Dios tenía para José y su familia. Amén. Dice la palabra, dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos. Vamos a leer desde el 4. Dice, por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos, porque por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar la vida.
Ay, hermanos, y este es el primer punto. Dios convierte nuestro dolor en un propósito. Dios tiene un propósito más grande del que nosotros podamos entender. Dios tiene un propósito mayor, más grande del que nosotros tal vez podamos entender de los procesos. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que los pensamientos de nuestro Dios son más grandes que nosotros mismos, más altos, más anchos, que los planes del Señor nosotros no los podemos ni siquiera descifrar, porque los pensamientos y los planes de Dios son más grandes. José había comprendido una cosa importante aquí, que Dios era quien lo había permitido pasar por ese proceso. José no está justificando la maldad de sus hermanos. José no está diciendo, sí, no te preocupes, sigue haciendo lo malo y no pasa nada. Está diciendo, no se preocupen, no se culpen unos a los otros, porque entiendo que este proceso, como lo dice Romanos 8:28, que todas las cosas que Dios permite que nosotros pasemos, sus hijos, que queremos hacer la voluntad de Dios, lo va a transformar a bien, lo va a transformar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que todo lo que nosotros pasemos, las circunstancias que pasen en nuestras vidas, yo no sé tal vez cuál sea la circunstancia en la que está pasando, cuál es ese proceso, pero nosotros no tenemos que perder de vista y entender como José que era Dios quien había permitido que pasara por ese proceso. Porque la palabra del Señor nos dice, hermano, que todo, hoy sí nosotros podemos declarar la palabra del Señor y decir que todo lo que nosotros pasemos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, porque yo sé que tu voluntad va a ser ese propósito, que todo lo que pase en mi vida va a ser transformado para bien. A veces no entendemos cuando el Señor nos dice que tenemos que perdonar a aquellos que nos hieren, que los lastiman, que nos hacen cosas tan difíciles que nosotros diríamos, no lo voy a perdonar, que no lo voy a sacar. En el caso de José, José tenía el derecho, hermanos. A lo mejor si yo hago una encuesta aquí o tal vez en las redes sociales y empezamos a preguntar, ¿quién cree que José no debió perdonar a sus hermanos? Yo estoy segura que más de uno, si no, muchos dirían, no, es que no se lo merecían. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Que José estuviera limpio de su corazón, que fuera íntegro, que fuera intachable para poder verdaderamente llevar a cabo cuál era el propósito más grande de lo que nosotros podemos entender. No hay diferencia entre José y yo, hermanos, y usted. Ninguno de usted y yo que estamos aquí en este lugar, hoy en día, muchos siglos después, no hay diferencia. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y tiene ese propósito tan grande en nuestras vidas que nosotros podamos cumplirlo en nuestras vidas y decir, Señor, yo decido renunciar y entender que tú has permitido que yo pase por ese proceso, por esa dificultad, que me has formado. Yo siempre decía, hasta que dejé de decirlo porque un día me ardió demasiado, yo siempre decía, si me duele, porque si me arde, porque hay una herida, si me duele, yo decía, Señor, Padre, ayúdame, porque era una manera de autoexaminarme a mí misma, y yo decía, pero descubría que cada vez me dolía más, que el Señor cada vez hurgaba más, y casi como que yo sentía que me agarraba y cuando limpian una herida, que sé mucho ahorita, precisamente en este día, de cómo limpiar una herida y hacerle, porque si no se va a infectar, y quitar todo lo que pueda convertirse en una infección. Esas son las cosas en las que nosotros tenemos que... La falta de perdón. Si José se hubiera detenido tal vez a quedarse con los derechos
de no perdonar y decir, es que me siento tan herido, es que por culpa de ellos yo pasé por todas estas cosas, por culpa de mis hermanos. Yo meditaba mucho y yo decía, Señor, si José hubiera sido como yo, si José tal vez, pero después leyendo la palabra, si nosotros empezamos desde el número 1, pon 45:1 por favor, nosotros vemos que él se despojaba ¿en quién? En el Señor. Lloraba, hermanos, se despojaba. Dice, José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirle. También nos dice más adelante que José lloraba fuerte, que hay un momento en el que se escuchaba, no sé qué tan cerca estaba del faraón, pero dice la palabra del Señor que lloraba tanto que se escuchaba, que había un proceso, hermanos, y nosotros no somos diferentes que José, nosotros tenemos que despojarnos, pero siempre volver y entender cuál es el proceso que Dios permite y saber que Dios lo permitió para nuestras vidas. Y esta es la parte impactante que nos dice la palabra del Señor, que José entendió que Dios había permitido ese proceso para hacer ese propósito más grande de lo que él no entendió tal vez cuando estaba en ese pozo, de lo que él no entendió cuando estaba en esa cárcel, de lo que él no entendió cuando lo olvidaron, de lo que él no entendió en todo su proceso cuando le levantaron falsos testimonios, en lo que él no entendía, pero en ese momento él logró entender ya que Dios había usado todo eso para cumplir su propósito, para llegar a ese lugar, para poder él decir, Señor, soy tu hijo, soy tu siervo, tú eres mi Dios y todo tú lo transformarás a bien. Tú lo transformas. Hermano, yo no sé cuál es el proceso, cuál es su proceso que usted está pasando. Yo no sé si es su matrimonio, si es su familia, si es su hijo. No sé si son sus anhelos, sus deseos. ¿Cuál es ese proceso? Si el Señor le está clamando, le está pidiendo que se entregue completamente a Él, que deje sus propios anhelos y sus propios deseos y le sirva verdaderamente para que nosotros podamos decir libremente, Señor, esto que estoy pasando, tú lo transformarás para bien. Pero tenemos que nosotros saber que somos sus hijos y que estamos haciendo la voluntad de Dios. En todo momento hay una cosa que José tiene, una tranquilidad, que está en la cárcel, que está en el pozo, que está donde quiera que él está. Nosotros lo vemos que Dios estaba con él. Dios va a estar con nosotros, hermano. Pero nosotros necesitamos buscar hacer la voluntad de Dios como José. Necesitamos llegar y correr a sus pies y Señor, yo no puedo, Señor, yo los miro, yo no sé si verdaderamente, porque si ustedes leen la palabra del Señor y leen todo lo que dice en Génesis, todo cuando relata la historia de él, ustedes ven y dicen, ¿será que verdaderamente se arrepintieron? ¿Será que también mataron a mi hermano menor? ¿No será tantos pensamientos que pudieron pasar por la mente de José? Tantas cosas que pudieron, pero él entendió que Dios lo había permitido para una cosa más grande. El punto número 2, Dios siempre va delante de nosotros preparando el camino. Siempre, el Señor no, hermanos, el Señor no se queda dormido como nosotros, no se cansa como nosotros. El Señor está ahí atento, va delante de nosotros. No vamos a agarrar por sorpresa a nuestro Dios por el proceso que estemos pasando. El Señor no va a estar sorprendido, Él va delante de nosotros. Y nos dice Génesis 45, 7 y 8.
Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. El 8. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Esto es lo que nosotros debemos entender, que fue el proceso que José entendió. Entiendan que no es esa persona que te engañó, no es tu esposo o tu esposa que te falló, no es tus hijos, no es nada que nosotros podamos decir, no son ellos. ¿Qué proceso Dios quiere? No sé cuál es el proceso, tal vez en las redes sociales, las personas que estén pasando. Pero nosotros tenemos que entender que los que amamos a Cristo, los que estamos en Cristo, dice su palabra que Él estará con nosotros y que todo lo transformará para bien. No sé cuál es ese proceso, no sé cuál es esa circunstancia, no sé cuál es José podía entender, no son ustedes. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero. Fue Dios, es Dios, hermanos, quien nos tiene aquí. No tengamos temor, no tengamos temor. Que no haya en nosotros temor. Vemos tantas cosas, ahorita nosotros podremos decir, es más, las redes sociales están inundadas de tragedia. Nosotros tenemos que saber, claro, tenemos que levantar en clamor por nuestros hermanos, por levantar un clamor, si podemos ayudar, si podemos hacer algo, hacerlo, y necesitamos estar unidos, pero nosotros no puede haber temor en nosotros porque tenemos que saber que es Dios quien va delante de nosotros. Él es el que va delante de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que saber y entender que es Él. No es ese proceso, no es esa persona, no es esa que nosotros podamos entender y saber que cuando estamos en el palacio es porque Dios nos va a llevar a hacer su propósito. José pudo negarse, tal vez, como les digo, al derecho de decir, sentirse herido y quedarse y decir, no, ¿sabes qué? No, ustedes me engañaron, no solo me engañaron, me vendieron. Y no saben todo lo que yo pasé. No saben las dificultades que yo pasé. A lo mejor ustedes no han pasado por esas dificultades, o tal vez algunas dificultades que digan, es que tú no sabes lo que yo pasé, es que tú no sabes porque tú no estuviste. Me acuerdo, estudiaba mucho la palabra hoy y decía, me acosté y me quedé viendo para arriba y me acordaba unas palabras similares que salieron de mi boca para mi mamá y mi papá. Ustedes no saben todo lo que yo pasé por culpa de ustedes. Usted no sabe lo que... Hermano, yo llegué a la edad de 17, 18 años y yo no quería saber nada de la iglesia. Yo crecí en las bancas, en las vigilias. Yo crecí ahí, cantando, alabando. Pero hay alabanzas que yo anhelaba, me acuerdo, servir a Dios. Pero cuando yo tuve libertinaje, porque dijo alguien ahí, era como cabrita que no tenía dueño. Porque nunca más, en cuanto me salí del poder de mi mamá y de mi papá, nunca más, decía yo. Y lo decía, hermanos, y todavía erróneamente, me acuerdo que llegué adulta, cristiana, más cristiana que cristiana, diciendo, a mí nadie me va a decir qué voy a hacer. Mi esposo se ríe de, a ver, nadie me va a decir qué hacer.
Nadie me va a maltratar, nadie me va a hacer nada, nadie me va a ordenar, nadie, porque no saben lo que tuve que pasar por culpa de ustedes. Yo les decía a mi mamá y a mi papá, hasta que un día entendí que era Dios que me estaba formando. Claro, José era inocente, yo no. Dios, a pesar de su misericordia, a pesar de mi gran rebeldía, Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia y yo decía, Señor, perdóname porque en mi rebeldía yo culpaba, yo decía, es que fulano de tal, no le voy a perdonar lo que me hizo, no le voy a perdonar a mi mamá, que no fue la mejor mamá y que hizo grandes cosas, no le voy a perdonar, y me acuerdo que llegué a los 19, 18 años y mi alma anhelaba cantarle al Señor, mi alma gritaba de sed por cantarle al Señor. Pero yo me rehusaba porque yo decía, yo no voy a ir a la iglesia, porque yo estaba llena de rencor, de enojo, de ira, porque yo decía, no saben lo que yo he pasado, no saben lo que a mí me ha pasado por culpa de ustedes. Y yo les decía a ellos cada vez que podía. Y a lo mejor tenía derechos como José, pero Dios. Recuerdo que fui a un encuentro y mi alma, hermano, yo anhelaba servirle a Dios, cantarle al Señor es lo más hermoso. No cantar un cántico hermoso que usted diga, wow, qué melodía, qué hermoso. No, cantarle al Señor, derramar su alma y cantarle al Señor era mi deleite y no podía. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué anhelo? Mi espíritu anhela estar en un lugar, pero me rehusaba porque yo decía, a mí nadie me va a hacer ponerme una falda, a mí nadie me va a hacer, yo me voy a cortar el pelo a la hora que quiera, yo voy a hacer todo lo que yo quiera porque estaba acostumbrada a las leyes, a la religiosidad. Yo decía, a mí nadie, no estoy diciendo, hermanos, porque la palabra del Señor nos dice que la mujer se debe vestir modestamente, no estoy hablando de eso. Pero yo le decía al Señor, me rehúso a servir a Dios. Y Señor, yo no te voy a servir, porque el Señor nunca me lo permitió. Y a pesar de mi rebeldía, yo siempre les doy testimonio a las mujeres y a los jóvenes, siempre les doy testimonio y les digo, a pesar de mi rebeldía, que yo me rehusaba a entrar a una iglesia, yo me acuerdo una sola vez intenté bailar, porque yo anhelaba también conocer el mundo, porque yo nací en la iglesia. Y cuando tuve la libertad, yo quería ir a hacer lo que la demás gente hacía. Nunca me lo permitió Dios. El día que quise mover los pies, aparte que tengo 2 pies izquierdos que no pude, el día que quise bailar, yo sentía a Dios literalmente aquí. Y yo me daba la vuelta y yo sentía a Dios. No estoy diciendo, no sé, cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito en nuestras vidas y un proceso distinto, ¿verdad? Pero yo sentía la voz del Señor y yo lo volteaba y decía, no puedo estar aquí. Y sentía el temor que me invadía porque no podía bailar. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Nunca pude probar ninguna cosa porque Dios nunca me lo permitió. Le digo yo que era como la maldición de la hija de Dios. Hermano, yo buscaba las casas. Me acuerdo que me fui, no quería saber nada de mi papá, pero mi papá era el más mundano. Y fiestas y muchas cosas. Cuando yo llegué ahí se hicieron cristianos. Mi amiga que todavía es mi mejor amiga, era la más parrandera. Y yo decía, me voy a juntar con ella porque ella anda de fiesta en fiesta. Me voy a ir con ella. Se hizo cristiana. Cada vez Dios tiene un propósito en nuestras vidas y a pesar de que yo podía llenarme, yo estaba llena de enojo, de ira, pero me acuerdo que llegó el momento donde yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no sé cuál es tu propósito, si tú quieres que llegue a esta iglesia directamente, yo les he dicho y les he testificado, a esta iglesia no me trajo nadie, me trajo el Señor. Robin les puede dar testimonio. Anduve en una bicicleta buscando iglesias por todos lados. Y yo estaba en una detención. Encontré el lugar.
ahí vamos a ir. Y aquí estamos. Yo le decía, Señor, no me permitas, yo voy a hacer tu voluntad en este lugar. Y ahí voy, hermanos, con procesos tal vez difíciles, raspadas, caídas, dificultades. Pero el Señor me trajo con un propósito, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo te voy a servir, me voy a despojar completamente. Y el Señor ha ido sacando y entendido que todo lo que pasó en mi vida, Dios lo transformó para bien. Dios lo transformó y nosotros tenemos que dejar, tal vez no seremos tan inocentes como José, hermano, porque no era tan inocente. Pero Dios, en su infinita misericordia, porque es infinita, lo transformó para bien. ¿Quién dice amén? Dios no ha hecho esas grandes cosas en usted, hermano. Dios no ha transformado. Si Dios no ha hecho esas grandes cosas, si usted no ha visto esas grandes cosas en su vida, prepárese, porque Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Dios quiere transformarlo en un gran siervo de Dios, en una gran sierva de Dios que esté dispuesta a decir, Señor, voy a renunciar a todo mi enojo, a toda mi ira, a todo lo que quiera acongojar mi alma, a todo lo que me aparte de estar en tu presencia. Tenemos que estar dispuestos nosotros, hermanos, a poder renunciar a todo y entender que es el Señor quien nos ha traído a donde estamos. Tal vez no hemos llegado como José, que entendió y estaba ahí y siguió haciendo su voluntad, porque yo me imagino, hermanos, que no solo fue así, ay, sí, te abrazo, y gracias, hermano, te perdono. Me imagino que fue un proceso tan grande, un proceso donde tuvo que haber verdaderamente una renuncia a nuestros derechos, de sentirnos heridos, de sentirnos completamente tal vez. Y vamos a ver la palabra, el Señor nos dice en Isaías 53, es Isaías 53, pero tengo Isaías aquí. Isaías 53, 7 nos dice: fui oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja en silencio. De sus trasquiladores. El 9. Gloria al Señor. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte de un buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen pan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él carga con todos los pecados de ellos. Y Él carga, y esta es la definición de esa profecía tan grande. Así como José, nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo y vemos a nuestro Señor Jesucristo que fue encarcelado, que fue, como dice esta palabra, llevado y quedó en sí completamente, nunca se defendió.
Él sabía que había un plan tan grande que valía su vida y la mía. Que Dios tenía ese propósito tan grande en nosotros para que podamos nosotros entender la grandeza del precio tan invaluable que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Que nosotros podamos entender, hermanos, que se trata de nuestro Dios, que Él pagó esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Somos usted y yo los que dice la palabra del Señor aquí. Por Él nosotros somos llamados justos. Por gracia, hermanos, no porque lo merezcamos, no porque lo merecemos, como les decía yo. Tal vez José siempre fue inocente, pero usted y yo no. Nosotros no podemos, no podíamos y nunca podremos pagar ese precio. Pero el Señor vino y murió en la cruz del Calvario por usted y yo. Que nosotros renunciemos, hermanos, renunciemos a verdaderamente limpiar nuestro corazón, nuestra mente, negar, Padre, a decirle, Señor, yo sí soy culpable, Señor, perdóname, y también perdono a aquellos que tal vez han herido mi corazón, aquellos que tal vez han dañado mi corazón, pero tú lo has convertido para bien, como dice tu palabra. Si me pueden poner Romanos 8, 28 en la Reina Valera. Hermanos, que nosotros podamos saber que Cristo pagó por usted y por mí. Así como José, que fue llevado y renunció y entendió que era el Señor que iba delante de él, que era el Señor el que estaba en completo control, que era el Señor el que convirtió su dolor en algo más grande que usted y yo no podíamos entender, pero José lo entendió y dijo, es el Señor el que me tiene aquí, que me tiene como ese gobernador que administra todo, como ese gobernador más poderoso que cualquiera. Es el Señor el que me tiene aquí, dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Yo no sé usted, hermano, yo no sé usted, pero nosotros podamos decir esa palabra confiadamente. ¿Sabe qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Que aquellos que han decidido ser sus hijos, que han reconocido a Cristo como su Salvador, son los que pueden declarar confiadamente esta palabra y decir, todas las cosas Dios las transformará para bien en mi vida, porque soy su hijo. Dios me les bendiga en las redes sociales.